es la ley de leyes, como se dice en la jerga política. Y dentro del presupuesto también está todo lo que se destina, no solamente a educación, a seguridad, a los pagos de subsidios y demás, sino también queremos saber a ver cuánto se ha destinado finalmente para las cuestiones vinculadas a la ecología, el cambio no solamente climático, sino todo lo que involucra, ¿no es cierto?, este tema. Sí, que lo que es interesante, si yo te pregunto, bueno, ¿se invierte mucho, poco? Yo creo que ya todos empezamos, ¿no? Para ir a una respuesta, suponemos que es poco. Y lamentablemente es así, sobre todo porque es un análisis que viene realizando año a año la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, más conocida como FAN, que lo que hace no es analizar el presupuesto puntual que tiene la Secretaría de Ambiente, que recordemos que hoy es la máxima autoridad en temas de ambiente en el país, pasó de ser el año pasado Ministerio a Secretaría. No analiza solo eso, sino que analiza de todo el presupuesto cuánto se destina a aquellas actividades que tienden a la conservación del ambiente y cuánto a aquellas que tienden a la degradación. Ejemplo, cuánto se destina a energías renovables versus cuánto se destina a energías como petróleo y gas, que son, digamos, basadas en lo que es la explotación de combustibles fósiles. O sea, es un análisis mucho más abarcativo de todo el dinero que se destina, y lo que se puede ver a grandes rasgos, que el análisis es muy minucioso, es que en realidad se está destinando mucho más a actividades que tienden a generar un impacto negativo en el ambiente versus lo que quizás uno esperaría, ¿no?, que fuera que se destine más a lo que es la preservación. Esto por ejemplo, ¿en qué se destina más que perjudica al ambiente? ¿En tema petróleo y demás? Exacto. Por ejemplo, en energía ahora vamos a ver unas placas justamente comparativas, pero en líneas generales te digo, mira, en todo lo que es el presupuesto nacional, las partidas compatibles con cuidado del ambiente representan 0,3%, y las otras, digamos, las que tienden a una degradación del ambiente, representan un 5,6%. O sea, todavía hay mucha diferencia, y esto hay que ponerlo en el contexto de que hubo un recorte del gasto público, ¿no?, que eso también es importante de mencionar, pero también en un contexto en el que se incrementa la concientización a nivel internacional y en donde se hace evidente la necesidad de luchar frente a cambio climático. Fíjate ahí el informe que hace la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, justamente evidencia esto, para hacerlo bien gráfico, en pesos. Por cada peso que se destina a ecología, 26 se destinan a energía y 19 a transporte, esto es en líneas generales en el presupuesto. Ya si se hace el análisis más minucioso, por cada peso que se destina a actividades que promueven el cuidado ambiental, se destinan 19, ¿sí?, a lo que es su degradación. Hay una mínima reducción del año anterior. En el presupuesto del año anterior esta relación era 1 a 20, ahora es 1 a 19. Eso sería en el general. Ahora, si analizamos, por ejemplo, en la siguiente placa, qué es lo que pasa con el tema de energía, ¿sí?, en donde sabemos que hay una ley de energías renovables, hay una ley también de generación distribuida, con lo cual hay una política de promoción. Todavía por cada peso que se destina a energías renovables, se están destinando 59 pesos a energías sucias, por así llamarlo, que sería, por ejemplo, la explotación de petróleo, gas, grandes proyectos hidroeléctricos y energía nuclear. Y en el caso del transporte, que esto siempre hay que relacionarlo sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?, como Buenos Aires, por cada peso que se destina a un transporte bajo en emisiones, que acá, por ejemplo, podría ser la promoción del ferrocarril, que se considera un transporte con menos emisiones, se destinan 9 a un transporte más contaminante. Acá sí hay una diferencia notable respecto del análisis del presupuesto anterior, porque antes la relación era 1 a 106 y ahora pasamos 1 a 9, con lo cual ahí pudo haber una mejoría. Bueno, de hecho se ha hecho proyectos para que se instrumente, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, veremos cuándo se instrumenta del todo o se completa, para los colectivos eléctricos, ¿no? Que así es. Producirían menos polución que los que hay obviamente hoy, ¿no? Sí, que sigue una tendencia de lo que son otras grandes ciudades latinoamericanas, repitiendo, ¿no?, un poco imitando el modelo en ciudades europeas, y en una tendencia en donde muchas grandes ciudades ya están poniendo sus metas de cuándo van a empezar a prohibir los vehículos dependientes, digamos, de combustible. O sea que esto es algo también una tendencia, justamente por la necesidad de actuar frente a cambio climático, y para eso sabemos que es necesario reducir las emisiones contaminantes. Siempre yo creo que lo que determina cuánta importancia se le da al ambiente en Argentina, vos sabés que es una ley que es la ley de bosques.
Es una ley que tenemos hace muchos años y que hasta el día de hoy todavía no se cumple, ¿sí?, lo que dice. Y en este nuevo informe justamente se vuelve a demostrar que representa únicamente un 0,01% del presupuesto nacional versus el 0,3% que le corresponde por ley. Todavía no se destina el dinero, o sea, la ley de bosques que busca justamente preservar, ¿no?, los bosques que hay en territorio argentino, todavía no tiene el financiamiento que la ley dice que tiene que tener. Y esto tiene que ver con actividades de promoción, de conservación, de control también, porque vos fíjate que según un último informe de Greenpeace, el año pasado de la deforestación que se realizó, el 40% eran bosques que estaba prohibido, ¿no?, que se desmonte. Y ahí hay que analizar otras cosas, porque eso está relacionado también con lo que es el avance, ¿no?, de la frontera agrícola. Con lo cual son muchos elementos, ¿no?, sobre la mesa. Y acá me parece interesante acotar algo. En un año electoral está bueno porque pasa desapercibido ver cuáles son las propuestas también en torno, ¿no?, a la cuestión ambiental. Claro. También, es más, te digo, muchas veces tienen los candidatos o los políticos, hoy candidatos, tienen un cliché, ¿no? Es decir, cuando le hablas de cambio climático, la polución, el cuidado del medio ambiente, tiene el cliché de siempre decir, bueno, nosotros vamos a trabajar para que las energías renovables y demás, y queda en eso, en una generalidad. Lo que pasa es que muchas veces vos preguntás, y algunos con una sinceridad brutal, dicen, lo que pasa es que el cuidado del medio ambiente no es negocio. Y sin embargo, para aquellos que trabajan en el cuidado del medio ambiente y que es un negocio, es un gran negocio. Sí. Pero además es un doble negocio, ¿por qué? Porque nos cuida a todos nosotros. Sí. ¿No es cierto? Digo, ese paradigma de que no es negocio, sino que por eso se instrumentan más medidas o más plata para cuestiones vinculadas al petróleo, a la combustión que tanto nos perjudica. Digo, tenemos que empezar a cambiar justamente ese chip, ¿no? Sí, además te diría que en algunos casos ya se está demostrando que encima sí es negocio. O sea que por eso digo. Las energías renovables, si ni siquiera lo querés hacer por la cuestión ambiental, está funcionando, digo, las inversiones en energía solar están dando mejor. El secretario general de Naciones Unidas una vez dijo, no, esto no tiene que ver con si lo querés hacer o no, es lo correcto que hay que hacer, ¿no? Y si no, también lo que demuestra es, bueno, a qué costos se están invirtiendo en otras cosas, porque lo que hoy no invertís en algo de ambiente, después mañana te genera problemas a nivel salud con la contaminación, ¿no? Entonces es tomar decisiones inteligentes. Guarda igual con lo que está pasando con los jóvenes. El otro día acá hablaban con la movilización que hubo en España. El próximo 15 de marzo se viene una movilización de jóvenes en todo el mundo, incluyendo en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que las nuevas generaciones son también las que les van a empezar a marcar la agenda a los políticos en el sentido de demostrarme qué es lo que estás haciendo por el cambio climático, porque uno ya siente, ¿no?, los efectos. Eso va a ser muy interesante ver cómo, porque están generando efecto también en los distintos parlamentos. Esto va a ser el miércoles, no el viernes, no este viernes, sino el viernes próximo, de la semana próxima. Sí, el viernes 15. ¿Y va a haber movilizaciones en toda la ciudad de Buenos Aires, decís vos? Va a haber una movilización frente al Congreso a las 5 de la tarde. En redes sociales pueden empezar, es donde se está gestando todo el movimiento, que fue un movimiento que empezó con Greta Thunberg, esta jovencita sueca que dijo, en mi país no se está haciendo lo que corresponde frente a cambio climático, y por lo tanto ella empezó con esto de todos los viernes faltar al colegio para justamente manifestarse, ¿no?, frente a lo que son las autoridades de su país y reclamar que realmente se tomen medidas concretas frente a cambio climático. Con lo cual va a ser interesante ver qué pasa acá. Bueno, un hecho concreto acá en la República Argentina. Hoy empieza un juicio oral y público respecto de las inundaciones en la ciudad de La Plata. 89 muertos. 89, y pasó casi, no digo inadvertido porque fue realmente espantoso lo que sucedió en el 2013, pero digamos, estamos hablando de 89 muertos en una de las ciudades más importantes de la República Argentina, capital de distrito, además la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, 89 muertos, según la fuente, ¿no? Porque te acordás que algunos decían que eran hasta más de 100, dependiendo de la fuente. El juez Arias decía que eran mucho más de 100. Exacto, un juicio que también hay que ver cómo, digamos, cómo se resuelve, pero hay una única persona, un responsable de defensa civil es la única persona, ¿no?, que está yendo a juicio, y hay que ver también qué pasa con, sobre todo, el pedido de los familiares respecto de buscar responsables, sobre todo por, digamos, la mala respuesta que hubo frente a lo que es un desastre natural. O sea, digo, uno no puede enjuiciar el hecho de si
llueve mucho o Sí. llueve más intenso, pero sí cómo se está preparado y cómo se prepara la ciudadanía frente a lo que es un caso. Veremos qué es lo que pasa en el juicio porque puede llegar a marcar, ¿no? Después un antecedente para futuros eventos climáticos. Tal cual, exactamente. Bueno, y la semana que viene, Thaís, vamos a estar hablando de lo que va a ser la preparatoria para esta reunión mundial, ¿no? Sí. O manifestaciones mundiales respecto del cambio climático, ¿no? Así es, de jóvenes, me voy a ir, total soy joven, Sí, así sí, que sí. me puedo ir, Vamos ¿no? a ir todos. estar con ellos. Exactamente. Bueno, gracias, Thaís. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y cambiamos de tema también, vamos a hablar de algo que